mezcla de etanol y oxígeno mostrada en el diagrama adjunto. Bueno, aquí está el diagrama. Nos piden escribir la ecuación balanceada para la reacción de combustión que ocurre entre etanol y oxígeno, identificar el reactivo limitante, cuántas moléculas de todas las sustancias involucradas estarían presentes si la reacción se completa. Ok, entonces lo primero es balancear. Etanol más dioxígeno produce dióxido de carbono y agua. En el balance de materia tendríamos 2 carbonos que entran, 2 carbonos que salen, 5 y 1, 6 hidrógenos que entran, 6 hidrógenos que salen. Como tendríamos un valor impar de oxígenos del lado derecho, multiplicamos por 2 todos los números que tendríamos hasta ahora, que sería 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Con lo cual del lado derecho ya tenemos un número par de oxígenos. 4 por 2, 8 y 6 son 14. Y la mitad de 14 es 7. Con lo cual este sería el balance de materia. Una vez que tenemos esto, también vamos a hacer un presupuesto. Estos cálculos con números de entidades requerirían conceptos especiales en factor de conversión y fórmulas especiales por método algebraico, pero como estamos tratando de realizar un proceso de economía de procedimientos, vamos a realizar un presupuesto. Asumiremos que cada imagen representa tanto una entidad como una mol de entidades. Por lo tanto, los cálculos que hagamos para moles de entidades deberán funcionar de manera equivalente para unidades de entidades. Establecido esto, entonces simplemente resolver esto por las técnicas estequiométricas para cantidad de sustancia. Una vez definido eso, podemos aplicar ya las técnicas estequiométricas, que comenzaríamos con factor de conversión. Por factor de conversión, lo primero que debemos hacer es determinar la cantidad de sustancia de un producto clave. Normalmente es el más fácil de calcular o el más importante, pero aquí nos dejan elegir. Así que, a ver, como la dificultad pues es semejante, voy a coger el que tiene el número estequiométrico más pequeño, 4, o sea el dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono va a ser mi producto clave. Establecido eso, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia del producto con la cantidad de sustancia inicial del reactivo sospechoso. Comencemos pues con el etanol. En la imagen hay 2 moléculas de etanol, por lo tanto voy a asumir que hay 2 moles de etanol que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando los moles del dióxido de carbono. El número estequiométrico del etanol es un 2, el número estequiométrico del dióxido de carbono es un 4. Moles de etanol que multiplican, moles de etanol que dividen se cancelan. El resultado se expresa en moles de dióxido de carbono. 2 que multiplica, 2 que divide también se cancelan. El resultado sería 4. Ahora volvemos a realizar el mismo procedimiento, pero para el segundo reactivo, que es el dioxígeno. El número de entidades de dioxígeno en la imagen es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto tendríamos 7 moles de dioxígeno. Moles de dioxígeno que multiplica los necesito dividiendo y multiplicando moles del dióxido de carbono, que ya sabemos que son 4. Y los moles del dioxígeno, según la ecuación química balanceada, son 7. En el análisis dimensional tendríamos moles de dioxígeno que multiplica, moles de dioxígeno que divide, se cancela. 7 que multiplica, 7 que divide, también se cancela. Por lo tanto, se producirán 4 moles de dióxido de carbono. Dado que la cantidad de sustancia del producto clave es la misma con los dos reactivos, podemos establecer que esto es una mezcla estequiométrica. Por lo tanto, podemos concluir que al final de la reacción no hay sobrantes de los reactivos. Adicionalmente, otra cosa que debemos tener en cuenta es que los números de entidades dados en el diagrama son iguales a los números estequiométricos. Eso significa forzosamente que hay 6 moles de agua.
Pero como es factor de conversión, pues hay que hacer la demostración manualmente. Entonces, moles del dióxido de carbono son 4, moles de el agua son 6. Cancelamos moles de dióxido de carbono, cancelamos 4 que multiplica, 4 que divide, y por lo tanto, tal como intuimos, se deberán producir 6 moles de agua. Entonces, esta sería la solución de este ejercicio aplicando la técnica de factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve por la técnica de teoremas de álgebra. Por teoremas de álgebra no calculamos la cantidad de sustancia de un producto clave, sino la cantidad de reacción. Y como estamos asumiendo entidades y moles, entonces podemos utilizar el teorema para cantidad de reacción en moles. La cantidad de reacción es igual al cociente, pues en este caso es la cantidad de reacción teórica esperada para cada sustancia, que será igual a la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de la sustancia. En el análisis dimensional sabemos que cantidad de sustancia se sustituye en moles y el número estequiométrico no tiene unidades. Por lo tanto, mol sobre 1 va a ser igual a mol. Y eso nos va a dar o nos va a permitir establecer que podemos sustituir únicamente valores numéricos en una operación aritmética y la respuesta de eso va a estar dada en moles. Hecho esto, pues debemos hacer el cálculo trivial para cada uno de los reactivos. Ya sea etanol, ya sea dioxígeno. El número de entidades de etanol es 2, dividido entre su número estequiométrico, que también es un 2. Por lo tanto, la cantidad de reacción es igual a 1. Para el segundo reactivo tendríamos que su número de entidades es 7, dividido entre el número estequiométrico, que también es un 7. 7 sobre 7 es igual a 1. Por lo tanto, con ambos reactivos tenemos una cantidad de reacción igual a 1. Y en la parte teórica discutimos que cuando la cantidad de reacción es igual a un mol, los números estequiométricos son iguales simultáneamente al número mínimo de moléculas. Adicionalmente, podemos concluir que como ambos reactivos tienen número de reacción igual a 1, se van a consumir completamente y van a producir completamente ambos productos. Es decir, se van a generar 4 del dióxido de carbono y 6 de agua, lo cual podemos demostrar de la siguiente forma. Recordemos que el cálculo para la cantidad de producto generado, pues es simplemente tomar el teorema anterior y despejar la cantidad de sustancia. Pero en este caso, relacionada a la cantidad de reacción limitada o cantidad de reacción que realmente ocurrió. Nuevamente podemos realizar un análisis dimensional analítico. El número estequiométrico no tiene unidades, así que es un 1, multiplicado por la cantidad de reacción, y la cantidad de reacción va en moles. Por lo tanto, el resultado de eso serían moles. Así que podemos calcular la cantidad de sustancia para los dos productos clave: dióxido de carbono y agua. Para el dióxido de carbono tendríamos el número estequiométrico del dióxido de carbono es un 4 y la cantidad de reacción es igual a un mol. O sea, se multiplica por 1, así que el resultado es 4 mol. Y para el agua, el número estequiométrico del agua es un 6, multiplicado por su cantidad de reacción, que es 1 mol. Por lo tanto, el resultado es 6 mol. Por lo tanto, en la interpretación molar, tendríamos que al final de la reacción no hay reactantes porque se han consumido completamente en una mezcla estequiométrica y se producen 4 moles del dióxido de carbono, 6 moles de agua. Y en la interpretación molecular, 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, que es el mismo resultado que se obtiene aplicando la técnica de factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento.
En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.